Primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Encantado de verlos de nuevo. Esta ya es como la quinta o sexta conferencia que tengo la oportunidad de dar aquí con las experiencias DAFI. Y pues siempre son con estos temas, ¿no? Estos temas de historia militar, estrategia militar y pues todo lo que conlleva el área académica que yo me especializo. Ahora, lo que hago, lo que trato de hacer interesante con estas pláticas no es nada más venirles a contar historia, porque sí, porque son temas que me interesan nada más a mí, ¿no? Como bien dijo Lau, una de las cosas que más me gusta hacer es no nada más como que leer libros sobre estas cosas o ver películas o documentales, sino ir a visitar estos lugares. Todas las experiencias que yo he compartido aquí en estos últimos años, todos han sido lugares donde yo me he parado, que yo he ido a visitar y que yo he podido explorar por mi propia cuenta. Y esa es un poquito la intención con esto, ¿no? Es acercarles un poquito y que se den cuenta de que la historia y estas cosas no están nada más en libros y en documentales y en podcasts, sino que realmente existen estos lugares y que pueden ir y tocarlos y caminarlos y experimentar lo que es estar ahí. Creo que a los que están aquí, que son mis alumnos, no les he contado esas experiencias, pero de verdad sí es muy diferente, ¿no? Cuando lees algo a cuando te estás parando ahí, ¿no? Algunos han tenido la experiencia, por ejemplo, de ir a los campos de concentración, ¿no? O sea, no es lo mismo leer sobre el Holocausto que estar adentro de una cámara de gas, ¿no? Y ver toda la experiencia que es estar ahí, caminar esos lugares y estarte imaginando todo lo que pasó aquí, todo lo que pudo haber sucedido en este lugar. Entonces, eso es un poquito la idea de estas experiencias, que sea compartir lo que es visitar estos lugares, cómo son hoy en día y obviamente conectárselos pues con todo lo que sucedió en su momento, ¿no? Y hoy vamos a hablar de una de las historias, hoy es una historia padrísima la que les tengo, porque es una historia que hasta hace unos, ¿qué será? 40 años todavía no se conocía. Esta es la historia del secreto mejor guardado de toda la Segunda Guerra Mundial. Esto que ven aquí se llama Bletchley Park. Bletchley Park es el lugar donde precisamente todos los, los los analistas y los descifradores de los códigos trabajaron. Es un lugar que está como a 50 millas al norte de Londres. Y en su momento fue el lugar más secreto del mundo entero. Y fue el secreto mejor guardado de todos los aliados. Y de hecho, Bletchley Park y el trabajo que hicieron aquí los descifradores del código, muchos de ellos ni siquiera podían hablar de esto, incluso cuando terminó la guerra. Fue como hasta 30 años después de que acabó la Segunda Guerra Mundial que empezaron a publicar los primeros libros, los primeros textos, las primeras historias sobre lo que pasó en Bletchley Park. Y hoy en día, afortunadamente, pues ya conocemos mucho más a fondo. Hoy en día es un museo maravilloso que pueden ir a visitar si algún día andan por allá en Inglaterra. Y entonces lo que les quiero contar un poquito es eso, cómo es la experiencia de visitar este lugar y qué fue lo que pasó aquí y cómo es que se logró esta historia pues sí, una de las historias más interesantes de toda la Segunda Guerra Mundial, de cómo precisamente los aliados lograron quebrar el código Enigma que se consideraba pues inquebrantable y que fue una herramienta crucial para que pudieran ganar la guerra los aliados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle y prácticamente todas las imágenes y todos los videos que vean aquí, salvo algunos que están como en algunas animaciones que descargué de YouTube, pero prácticamente todo lo que vengan aquí son fotos que yo tomé y videos que yo tomé en la visita. Entonces, es un poco la idea de compartirles esto de esta manera, ¿no? Bueno, ¿alguien sabe qué era Station X? Station X, bueno, no sé si alcanza a ver la foto, un poquito ahí en el fondo se ve la mansión. Realmente Bletchley Park era una mansión, una casa habitación, una mansión enorme, ahí se alcanza a ver un poquito ahí atrás. Y Y eso es lo que el código secreto, el nombre secreto que se le dio fue Station X. Y como dice, no es el lugar más secreto del mundo, un lugar que oficialmente no existía. En teoría, en papel, Station X no existía y de hecho se hicieron varias historias para tratar de encubrir lo que realmente estaba pasando ahí. Porque obviamente la gente ve que están entrando militares, gente uniformada, hay mucho movimiento alrededor de lo que supuestamente solamente era una casa, una mansión. Entonces todo el mundo se empieza a preguntar, pues, ¿qué está pasando ahí? Pero obviamente tienen que mantener todo en secreto. Nadie puede saber lo que están haciendo ahí realmente, ¿no? Hubo muchas historias de qué es lo que realmente estaba pasando ahí, como que la versión oficial que trataron de dar para encubrir es que esto era una estación de tráfico aéreo, como que era una estación para medir el tráfico aéreo para la defensa de Inglaterra, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Y esa fue como que la versión que le dieron al público y eso es lo que más o menos trataba de explicar por qué había tanta actividad en esta zona, ¿no? Pero bueno, Station X era el nombre que se le daba, el nombre secreto que se le dio a Bletchley Park. Esos son algunos videos hoy en día, así se ve. Cuando llegan hoy en día, así es justamente como está la entrada. Ahí es el camino donde los deja, es un trenecito, los deja, en una hora están ahí en Bletchley Park, en un tren que sale de Londres. Esa es la entrada ahí está el letrero. Y por aquí es donde entras, aquí es donde entras.
ahí te dan tu boletito y todo, y entras ya como tal a lo que es el complejo, ¿no? El complejo, aquí hay un diagrama muy sencillo. Aquí es la entrada, lo que acaban de ver es aquí. Por aquí entras, aquí está el centro de visitas, donde te dan tu boletito, tu guía, te dan toda la información. Está súper bien organizado todo. Acá está la famosa mansión. Y ahorita se van a ir familiarizando un poco con toda la distribución del lugar. Aquí está el famoso laguito. Acá están los huts, que es donde eran como oficinas improvisadas, que es donde trabajaron la mayoría de los Alan Turing y la mayoría de los codificadores. Por acá están los establos. Y bueno, esto es lo que esto es toda el área que es lo que es Bletchley Park, ¿no? Y este es el lugar, este es el que era el lugar más secreto del mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ahorita lo van a ir conociendo un poco más y que sepan qué es lo que pasó aquí, ¿no? Ahora, para que entiendan un poquito esto, hay que saber el contexto, ¿no? ¿Por qué necesitaríamos, alguien me podría decir por qué necesitaríamos codificar mensajes? ¿Cuál sería la intención de ello? ¿Alguien? ¿Por qué lo haríamos? Exactamente. Esa es la intención de codificar mensajes, proteger información. Una de las cosas que la Primera Guerra Mundial trajo al mundo, no nada más fue nueva tecnología y armamentística y armas de destrucción automática, ¿no? Sino también trajo la comunicación inalámbrica. Es la primera vez que tú podías dar órdenes de un lado a otro de una línea de batalla, de un lado a otro del país, utilizando ondas de radio, tecnología inalámbrica, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que las ondas de radio se pueden interceptar. Cualquiera que esté escuchando, cualquiera que tenga un receptor puede interceptar las ondas de radio y puede escuchar todo lo que estás diciendo. Y eso, pues obviamente para la seguridad militar es un problema, porque entonces van a escuchar todas tus órdenes y todo lo que estás diciendo. Entonces ahí es donde nace realmente la necesidad de encriptar los mensajes, de que todos los mensajes que vayas a mandar tienen que ir codificados, tienen que ir encriptados para que si alguien los intercepta no los puedan leer así tan fácil. Y ahí es donde en la Primera Guerra Mundial es cuando vemos que empiezan a nacer como las primeras técnicas de cifrado más complejas. Obviamente desde épocas antiguas se usan cifrados, ¿no? También para mandar mensajes por escrito, pero realmente los métodos que se empezaron a desarrollar en la Primera Guerra Mundial ya fueron métodos muchísimo más complejos. Y también conforme avanzaron las décadas, pues ya también conforme empezó a desarrollarse la industria, las máquinas, en principio mecánicas y eléctricas, antes de ser digitales, se empezaron a hacer más complejos incluso los cifrados, porque ahora ya podías tener máquinas cifrando los mensajes y eso creaba un nivel de seguridad que era muy difícil de quebrar. Y eso es justamente lo que pasó con Enigma, ¿no? Ahora, para que entiendan un poquito el contexto, aquí está el mapita y lo alcanzan a ver. Esta era la situación al primer año de que inició la Guerra Mundial. Si se acuerdan, cuando Alemania invade Polonia, se lleva varias regiones de Checoslovaquia, de lo que era, bueno, lo que antes era Checoslovaquia, de Austria, invade Noruega, invade Dinamarca, invade Holanda, invade los Países Bajos, invade Bélgica y toma Francia en cuestión de 6 semanas. Esta era la situación para 1940. Prácticamente Alemania conquistaba o había dominado ya toda Europa. ¿Cuál era el único país que quedaba peleando solito? Pues el Reino Unido, ¿no? Era el único país que quedaba solito, era como que el Reino Unido fue el que tuvo que mantener la causa aliada viva por sí mismos durante un buen tiempo, ¿no? Esto ya lo hemos llegado a hablar alguna vez, ¿no? Las famosas tácticas de Blitzkrieg, la guerra relámpago que desarrollaron los nazis, y eso fue lo que les permitió realmente conquistar Europa en un tiempo tan corto, y pues sí, finalmente el Reino Unido se quedó completamente aislado, completamente solo entre comillas, porque era la única nación, digamos, que realmente estaba todavía en conflicto activo contra Alemania, pero no estaban del todo solos. ¿Quién estaba apoyando al Reino Unido? Aunque sea de una manera indirecta. Estados Unidos, ¿no? Y ese es exactamente donde entra bueno, igual les pongo aquí el mapita, a lo mejor se ve aquí mejor, ¿no? El Reino Unido es el único país que queda peleando contra la Alemania nazi en estos momentos, pero Estados Unidos los está apoyando, no necesariamente con tropas todavía, pero con municiones, con víveres, con dinero, con recursos, con todo lo que necesita el Reino Unido para mantenerse peleando y activo y seguir resistiendo contra la invasión nazi, porque de hecho Hitler estaba planeando ya la invasión del Reino Unido después de que tomaron Francia. Era una operación que se llamaba Operation Sea Lion, que era cruzar el Canal de la Mancha para invadir como tal Inglaterra. Entonces Inglaterra se estaba preparando para ahora sí que el golpe de gracia, ¿no? Iba a ser el último bastión de los aliados, y Estados Unidos estaba entonces mandando a través del Atlántico Norte, estaba mandando víveres y recursos para que el Reino Unido pudiera seguir peleando, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que obviamente los alemanes
sabían perfectamente que Estados Unidos estaba mandando todo este apoyo a través del Atlántico y entonces empezaron a desarrollar toda una flota de submarinos. Los famosos U-boats de los alemanes los empezaron a desplegar por todo el Atlántico Norte para que cada que se encontraban un convoy estadounidense, pues los hundían para evitar que llegara la ayuda hacia el Reino Unido, ¿no? Y eso es lo que se conoce como la Batalla del Atlántico. La Batalla del Atlántico es este conflicto donde los alemanes están tratando de evitar que Estados Unidos siga abasteciendo al Reino Unido, ¿no? Como dice aquí, dice, Gran Bretaña dependía por completo de estos convoys que mandaban Estados Unidos y Canadá para sus alimentos, combustible y armas. Y aquí es donde el almirante de los alemanes, Karl Donitz, desarrolla una táctica que se llamaba manada de lobos, los famosos Wolfpacks, que no era un solo submarino el que iba a cazarlos, era toda una manada, un grupo de submarinos que eran los que estaban cazando a todos los convoyes que cruzaban el Atlántico, ¿no? ¿Cómo el mando alemán le mandaba las órdenes a los submarinos? Pues precisamente con mensajes por la red inalámbrica, utilizando la máquina Enigma. Enigma es una máquina que ahorita la van a entender un poquito mejor. La máquina Enigma es como cifraban los mensajes y todas las órdenes que se les daban a los submarinos que estaban cazando en el Atlántico, se les daban cifrando los mensajes utilizando la máquina Enigma. Por eso fue crucial para los aliados poder quebrar esta máquina y poder quebrar este cifrado. Porque si tú eras capaz ahora de leer todas las órdenes que estaban mandando hacia los submarinos, ahora podrías asegurar que las líneas de abastecimiento que iban de Estados Unidos hacia el Reino Unido pudieran seguir activas. Esa es la razón por la cual los aliados y en particular el Reino Unido estaba tan interesado en poder leer los mensajes, poder quebrar el código Enigma y poder empezar a leer los mensajes de las órdenes del mando alemán, ¿no? Entonces, esa es la situación y esta es Enigma. Esa es la famosa máquina. Esta es una de las máquinas originales que están en el museo. Muchas de las máquinas fueron destruidas después de la guerra, pero sobreviven algunas. Esta es una de las que sobrevive, que está ahí en el museo en Bletchley Park. Y bueno, ahorita les voy a enseñar más o menos cómo funcionaba Enigma. Pero aquí dice, ¿no? El problema es que Enigma es una máquina de cifrado nazi que cambiaba su configuración por completo cada 24 horas. El problema que presentaba realmente Enigma no solo es que era muy difícil de quebrar, o sea, como de que tú pudieras adivinar o descifrar el código, y ahorita van a entender por qué era tan difícil, sino que los alemanes, todavía como para ponerle una capa más de seguridad, es bueno, incluso si lograran quebrar el código y lograran descifrar la configuración de la máquina para poder leer los mensajes, pues la configuración de la máquina, todos los settings que tú le cambias a la máquina, los cambiaban rigurosamente a la medianoche cada 24 horas. Entonces, aunque tú pudieras quebrar el código Enigma, solo te iba a servir para los mensajes de ese día, porque al día siguiente ya cambió la configuración de la máquina y ya no puedes leer los mensajes. Entonces tendrías que volver a descifrar el código el día siguiente. Y eso es lo que realmente hacía esto críticamente difícil, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionaba Enigma? Para que se den una idea, parece simplemente una máquina de escribir, ¿no? Y sí, o sea, tenía como que lo básico de una máquina de escribir. Cómo funcionaba es que cada que tú pulsabas una tecla, en el teclado normal, y entonces todos los circuitos de la máquina se activaban inmediatamente para empezar a cifrar la letra que tú pusiste, ¿no? Entonces, esto es lo que hacía que el cifrado de Enigma se considerara básicamente imposible de quebrar, porque supuestamente era completamente aleatorio las letras que cifraba, ¿no? Para que se den una idea, aquí lo pueden ver un poquito mejor. Así es como funciona. Esta es una máquina Enigma, ¿no? Tú presionas una tecla y ven que se prende otra letra aquí de este lado. Entonces, tú presionas tu mensaje aquí abajo y esto es lo que va a codificar. Entonces, por ejemplo, ven, ahí apretó la V, aquí apretó la N y se prendió la A. Ahí apretó esta tecla y se prendió la T. Apretó la C y se prendió la V. Entonces, tú aquí escribes tu mensaje y esta es la parte que va codificada. Entonces, así es como funcionaba la máquina, ¿no? Así como que en términos muy sencillos, así funcionaba. Tú escribías aquí tu mensaje y nada más ibas anotando las letritas que se iluminaban y eso es el mensaje codificado. Ahora, ¿cuál era la complejidad de esto? Si ven, aquí de este lado pueden ver las piezas que componían a la máquina Enigma. Pasaba por 3 filtros. No es nada más como que era una letra random la que se elegía, ¿no? Pasaba por varios filtros. ¿Por qué? Porque la cuestión con Enigma es que tenía que ser un cifrado simétrico. Es decir, que tú pudieras encriptar un mensaje usando Enigma, pero que entonces el que recibiera el mensaje usando su propia máquina Enigma pudiera descifrar ese mensaje. Entonces tú tenías que cifrar el mensaje de manera que el que lo recibiera lo pudiera también descifrar con la misma máquina. Entonces esa era realmente una de las debilidades de Enigma y fue como finalmente lograron quebrar el código, ¿no?
Ahora, ¿por dónde pasaba Enigma? Cuando tú apretabas una letra, inmediatamente lo primero que se activaba, no sé si lo alcanzan a ver aquí o aquí adelante, es un panel. Se activaba un panel, este mero. Ahí las letras, las 26 letras del alfabeto estaban conectadas unas con las otras y tú podías intercambiar letras. Entonces, si tú apretabas la F y estaba conectado eso en el panel, esa F se iba a transposicionar con otra letra inmediatamente. Esa era la primera capa como de cifrado. Después de ahí, el circuito lo llevaba a los rotores. Estos que ven aquí atrás, estos que están girando, son 3 rotores, cada uno tiene las 26 letras del alfabeto, y cada que tú apretabas esa letra, igual, el rotor iba a cifrarla y se iba a seguir cambiando. Entonces, como lo ven aquí, cada que tú aprietas una letra, el rotor sigue girando y va cambiando más las letras. Entonces, ¿qué hacía eso? Que si tú apretabas la misma letra varias veces, si tú mandabas un mensaje que fuera puro A, no iba, la letra cifrada no iba a ser la misma. Cada vez iba a cambiar la letra, precisamente porque los rotores van girando. Entonces, eso lo hacía imposible de poder encontrar como que algún patrón. No podías ver algún patrón porque no se repetían las letras. Entonces, era muy difícil saber cómo identificar cualquier tipo de patrones, ¿no? Realmente la criptografía se basa en eso, en buscar patrones que tú puedas rastrear para que entonces puedas descifrar los mensajes. El problema con Enigma es que no había repetición, no había esos patrones como tal en la encriptación, entonces era muy difícil saber o poder descifrarlo de esa manera, ¿no? Y bueno, obviamente estos rotores tenían diferentes configuración, había 5 rotores, tú tenías que escoger 3 y los podías poner en diferentes posiciones, o sea, era una cosa era una configuración muy complicada que podía tener una cantidad de variaciones astronómica. Y por eso era muy difícil que tú pudieras simplemente como que tratar de buscar patrones y usar métodos tradicionales para encriptar o para decriptar estos mensajes, ¿no? Pero bueno, eso es nada más para que sea una idea así muy sencilla de cómo funcionaba Enigma y cómo estaba compuesto y los elementos que lo componían, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que lo hacía tan difícil? Les digo, todas las configuraciones, tú tenías varias opciones para configurar Enigma. 10 conexiones en el tablero que estaba hasta adelante, el que les enseñé ahí abajo. Tú podías poner 10 conexiones para intercambiar las letras. Después tenías los 3 rotores que se elegían de 5. O sea, tenías 5 rotores y tenías que escoger 3 para ese día. Acuérdense, la configuración cambiaba todos los días. Y finalmente la posición inicial de cada rotor. No empezaban con la letra A. Tú podías poner aleatoriamente los rotores en diferentes posiciones y necesitabas saber la posición inicial de los rotores para poder descifrar el mensaje. Entonces, si ustedes hacen ese cálculo y multiplican las 26 letras por los 3 rotores, por las diferentes posiciones, por las 10 conexiones que podía tener para intercambiar las letras, te sale un número astronómico donde resulta que Enigma es capaz de tener 150 trillones de configuraciones iniciales. Y eso es lo que realmente le dio a los alemanes la gran confianza de pensar, bueno, es imposible que alguien vaya a poder quebrar este código, porque tú tendrías que manualmente probar 150 trillones de posibles configuraciones de Enigma para encontrar la configuración que te permite descifrar el mensaje que viene encriptado. Imposible. Bueno, no es imposible, pero es implausible. No es imposible porque si pruebas todas estas combinaciones vas a encontrar la combinación correcta, pero esto llevaría una cantidad enorme de tiempo, billones de años haciéndolo manualmente. Entonces, pues no hay manera. No hay manera de que tú puedas descifrar este código usando como que fuerza bruta, simplemente probando cada una de las combinaciones posibles. Y ese es el problema con el que se enfrentaron los criptoanalistas y el equipo de Alan Turing que trabajó en Bletchley Park. Este es el problema con el que se encontraban. ¿Cómo vamos a descifrar la configuración inicial de la máquina para nosotros poder leer los mensajes que estamos interceptando? Y esa es la genialidad de todo el proceso que sucedió aquí en Bletchley Park, ¿no? Aquí están algunos de los componentes. Este es el panel que les decía. Aquí están los rotores y aquí está la cajita donde vienen los demás rotores. Esto igual está en el museo. Tienen todas estas piezas ahí y las pueden tocar y pueden ahí más o menos ver cómo funcionaba, ¿no? Ahora, normalmente, y esto es importante porque cuando ustedes, si vieron la película o si han visto la película, todo se centra alrededor de Alan Turing. Y Alan Turing es como que la figura principal de la historia de Enigma, porque sí, él es el que estaba a la cabeza de como que todo el equipo de criptoanalistas que estaba tratando de quebrar Enigma. Pero Alan no se puede llevar todo el crédito nada más a Alan Turing, porque realmente esto es un proceso que ya venía como desde 20 años antes. Realmente los primeros que empezaron a tratar de descifrar Enigma era una máquina comercial, era como comprar una máquina de escribir. Pero los alemanes vieron el potencial en Enigma y se dieron cuenta que
la podían utilizar para encriptar mensajes y entonces los ingenieros alemanes diseñaron como que su propia versión Enigma para fines militares. Pero Enigma como tal era una máquina comercial, o sea, cualquiera podría comprar su copia de la máquina, ¿no? Entonces los polacos, como 20 años antes de la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta de que los alemanes estaban utilizando Enigma, la máquina de Enigma para encriptar sus mensajes, y varios de ellos, varios matemáticos, principalmente él, Marian Rejewski, él es el principal que lideró el esfuerzo por tratar de quebrar Enigma mucho antes, ¿no? Primero lo empezaron a hacer manualmente, utilizando métodos con hojita y con lápiz y papel, tratando de descifrar, utilizar métodos tradicionales. Y de hecho lograron quebrar Enigma originalmente. Lograron quebrar Enigma, por lo menos las primeras versiones de la máquina antes de los que los alemanes le empezaran a meter más complejidad, ¿no? ¿Y por qué esto fue importante? Porque si se acuerdan cómo inició la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió Polonia, pues los polacos se dieron cuenta de que tenían que pasarle toda la información que ya habían, todo lo que habían avanzado en cuanto al desciframiento de Enigma, se lo tenían que pasar a los británicos para que ellos pudieran continuar el esfuerzo, porque Polonia pues ya iba a ser, Polonia la tomaron en cuestión de semanas, ¿no? Entonces no tenían mucho tiempo como para usar. Y entonces les regalaron. Los criptoanalistas británicos se juntaron con los criptoanalistas polacos y ellos fueron los que les enseñaron todo lo que sabían sobre Enigma después de años de trabajo y además les regalaron una réplica de la máquina. Y eso fue lo que a los británicos les dio, como que ya no tuvieron que empezar de cero. Ya tenían por lo menos una noción de cómo atacar el problema y algunas ideas de cómo empezar a tratar de descifrar la máquina, ¿no? Como dice aquí, se estima que sin todo el trabajo que habían hecho los polacos, el equipo de Alan Turing se habría tardado años, muchos años más, en siquiera haber avanzado en el desciframiento de Enigma, ¿no? Entonces los polacos a veces como que no se les da el crédito, pero de hecho en Bletchley Park, por eso les puse estas fotos aquí, atrás donde están los establos, que les había puesto ahí en el diagrama, está como que este memorial, y este memorial está a todos los matemáticos y criptógrafos polacos que contribuyeron al inicio de la Segunda Guerra Mundial, les contribuyeron mucha de la información a los británicos y al equipo de Turing para que pudieran empezar el problema, pues, no desde cero, ¿no? Entonces sí hay un reconocimiento a estos pioneros del criptoanálisis de Enigma. Ahora, ustedes imagínense, ustedes son Alan Turing y están a cargo del equipo que tiene que descifrar esto. Y obviamente es una carrera contra el tiempo, porque Inglaterra no va a resistir para siempre. Y si no logramos que la batalla del Atlántico empiece a ir hacia nuestro favor y la ayuda pueda seguir cruzando el mar, es cuestión de tiempo para que Inglaterra se rinda. Entonces es una carrera contra el tiempo y tienes que quebrar el código más difícil de la historia hasta ese momento. ¿A quién vas a reclutar? Los criptoanalistas es como una profesión pues muy oscura, o sea, como que nadie estudia realmente para ser criptoanalista, como que no es una profesión viable en este momento, ¿no? Entonces lo que hace Turing y lo que hace el Bletchley Park es empiezan a buscar perfiles de personas que no necesariamente sean criptoanalistas, pero que tengan el tipo de profesión que te da una mente que puede ayudar a romper o a quebrar códigos y cifrados, ¿no? Matemáticos y lingüistas son algunos de los que buscan, ¿no? Alan Turing era un matemático. Joan Clark, que también la ven en la película, sale en la película Joan Clark, que era una matemática brillante, era de las pocas mujeres, creo que era hecho la única mujer que estaba como tal en el equipo de criptoanalistas, era una mente brillante también. Campeones de ajedrez, porque también el ajedrez es el tipo de cosas que busca patrones y te da una mente muy estratégica para tratar de buscar soluciones como que fuera de la cajita, ¿no? Entonces también varios campeones de ajedrez entraron al equipo de los analistas y también expertos en crucigramas. Esto lo refleja muy bien la película. El Daily Telegraph, que es uno de los periódicos principales en el Reino Unido, publicó un crucigrama que supuestamente era imposible de resolver y le pusieron una leyenda que decía, si puedes resolver este crucigrama, contacta este número o contacta esta oficina porque tenemos un trabajo interesante para ti. Entonces era una manera de tratar de encontrar a las mentes más brillantes y talentosas del país para que pudieran enfrentar el enorme problema que tenían enfrente, ¿no? El enorme reto que era Enigma. Y así fue como se hizo el equipo que lideró Alan Turing. Esta es la oficina de Alan Turing. Ahí la ven bueno, este es el letradito que está afuera y esta es como tal su oficina. La oficina real donde trabajó Alan Turing. Este está en
en la cabaña 8, en el Hot 8, que es donde era la que se lidiaba con el Enigma naval. Que bueno, eso es otra. Cada servicio utilizaba su propia versión de Enigma. La Fuerza Aérea usaba una versión de Enigma, el ejército alemán usaba su versión de Enigma y la Marina alemana usaba otra versión de Enigma. Entonces el problema todavía más complicado porque no era nada más como que una. Tenías que quebrar varias configuraciones de Enigma para poder leer los mensajes de todos, ¿no? Pero bueno, esa es la oficina de Alan Turing. Ahí está su famosa taza. Él tenía una taza que supuestamente la usó durante toda la guerra, su tacita de té. Y bueno, esa es la oficina donde trabajaba Alan Turing en una de las cabañas que se construyeron ahí como que improvisadas, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron para... Vamos a verlo... Bueno, sí, lo podemos poner aquí. ¿Cómo hicieron para atacar el problema? Si ya dijimos que es muy difícil que tú puedas simplemente usar como que fuerza bruta para tratar de quebrar Enigma, no tienes tiempo, no tienes ni el tiempo ni el personal para probar 150 trillones de combinaciones y configuraciones posibles. E incluso si lo pudieras hacer, pues no te ayudaría de mucho porque al siguiente día ya cambió la configuración y empiezas otra vez desde cero. Entonces, ¿cómo atacas un problema de ese tamaño? En un inicio se utilizaron métodos como métodos tradicionales del criptoanálisis, ¿no? Donde tú estás buscando patrones, donde tú estás buscando palabras predecibles y se podía tener cierto éxito, pero el problema es que era demasiado lento. El problema es que era demasiado lento y entonces Enigma sí se había ya descifrado. El problema es que la configuración que tú ya tenías ya era obsoleta 24 horas después. Y ese realmente era el problema, ¿no? Que no solo teníamos que resolverlo, teníamos menos de 24 horas para resolver cada una de las configuraciones de Enigma. Y ahí es donde entra como que la parte brillante de Alan Turing. Lo que hace Alan Turing se da cuenta de que esto es algo que simplemente tienen que atacarlo desde otra manera muy distinta. Y ahí es donde entra, por eso a Alan Turing se le considera el padre de la computación, porque lo que hace Turing es, utilizando algunos diseños previos, que ya los polacos también habían iniciado, diseña la famosa máquina Bomb. Y Bomb es esta es la réplica que está en el museo, ahí en Bletchley Park. Y esta es la réplica que lo que hace la máquina es, básicamente la máquina Bomb son 36 máquinas Enigma en una sola. Y entonces es como si tú estuvieras probando las combinaciones con 36 máquinas al mismo tiempo. No es una computadora, no es digital así como las que tenemos hoy en día, pero sí es una máquina y es eléctrica. Tiene todos sus circuitos y está conectado de la misma manera que está configurado la máquina Enigma. Pero esta máquina, y aquí ven los rotores. Aquí ven todos los diferentes rotores que tendría una máquina Enigma. Una tiene 3. Aquí hay 36. Y luego se hicieron versiones todavía más grandes que podían probar incluso más combinaciones. Entonces, la idea de Alan Turing era utilizar una máquina como estas para estar probando todas las configuraciones posibles de Enigma, que obviamente la máquina lo podía hacer muchísimo más rápido que hacerlo con hoja y con papel y lápiz. Y esa era la idea, ¿no? La esperanza es que esta máquina tú le pudieras poner alguna configuración inicial y empezar a probar todas las posibles opciones hasta que alguna te diera el resultado que te permitiera leer el texto, ¿no? Que estaban interceptando. Como tal, dice, la Bomb esta no descifraba Enigma. Lo único que hacía es que probaba todas las posibles configuraciones para encontrar alguna que fuera viable. Y una vez que la Bomb encontraba una configuración viable, tú la podías configurar en tu máquina Enigma y entonces a lo mejor ya podías descifrar el mensaje en reversa, ¿no? Como dice aquí, esta máquina simulaba 36 máquinas Enigma y buscaba contradicciones. Cuando se detenía es porque había encontrado una configuración posible. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas con esto? Que estas máquinas eran extremadamente caras, muy caras y muy difíciles de armar. Y estás en plena guerra, donde estás también en una situación donde el dinero es muy escaso, los recursos son muy escasos, la mano de obra es muy escasa, los materiales son muy escasos. Y entonces uno de los grandes logros de Turing fue no nada más como que la genialidad de poder construir esta máquina y de poder atacar el problema de esta manera, sino también la parte diplomática. En la película lo ilustra muy bien, que de hecho Alan Turing lo que terminó haciendo fue escribiéndole una carta personal a Winston Churchill, explicándole todo lo que estaban haciendo ahí y pidiéndole la ayuda y el apoyo para poder construir estas máquinas.
Y es algo que fue un movimiento muy arriesgado porque pues es como saltarte por completo la cadena de mando, ¿no? O sea, obviamente Alan Turing, aunque él no era militar, pero estaba en un proyecto de inteligencia militar. Entonces tenía como que la línea de la cadena de comando y tenía sus superiores, tenía quien le respondía a sus jefes y como que se lo saltó a todo y fue directamente con el primer ministro, con Winston Churchill, le mandaron una carta directamente a 10 Downing Street, ahí en Londres. Increíblemente, Churchill respondió a sus demandas y les dio prácticamente apoyo incondicional. Básicamente la respuesta de Churchill fue, denles todos los recursos y materiales que necesitan para este importante proyecto. Y así fue como Alan Turing logró asegurar los recursos para poder construir sus máquinas y poder empezar a avanzar un poco con el reto que tenían enfrente, ¿no? Creo que, si no mal recuerdo, creo que solo una de las bomb sobrevivió. Para finales de la guerra, para 1945, había como 200 y tantas bomb en Inglaterra. No todas estaban en Bletchley Park, estaban repartidas en diferentes locaciones, pero prácticamente era tan secreto lo que habían hecho aquí en Bletchley Park que todas las máquinas bomb fueron destruidas al final de la guerra. Creo que solo sobrevivió una y está en otro museo muy cerca de Bletchley Park, en el Museo de la Computación. Bueno, hay dos, no es cierto, hay dos. Hay una que está en el Museo de la Computación, ahí muy cerca de Bletchley Park, y hay otra que está en Estados Unidos, en un museo en Maryland. Son las únicas dos bombs originales que sobrevivieron. Todas las demás fueron destruidas. En el museo tienen esta, que es una réplica. Es una réplica, pues una reconstrucción de la bomb. Y ahí ven cómo pueden ver cómo están girando los rotores. Todo lo que están haciendo los rotores es están probando configuraciones. Configuraciones, configuraciones, configuraciones. Y eso en la película se ve muy bien, ¿no? Cómo están. Y la máquina está girando por horas y horas y horas y horas. Y lo que está haciendo es está probando todas las posibles configuraciones que tiene la máquina Enigma para tratar de encontrar una que se alinee con las letras o las letras que tú estás buscando, ¿no? Entonces, esa era un poquito la manera en que funcionaban estas máquinas, ¿no? Y cuando se detenía, así como lo ven en la película, cuando se detenía ya como tal los rotores, es porque supuestamente ya había encontrado la configuración. Ahora, no era perfecta, como todas las máquinas, pues no son perfectas. Eh, a veces se detenía en falso, a veces se detenía, pero no realmente había encontrado la configuración. Esto pasaba sobre todo mucho cuando estabas tratando de descifrar mensajes muy cortos. Mientras más largo sea un mensaje, mejor, porque tienes más letras con qué probar la configuración. Pero si los mensajes son muy cortitos, tienes menos elementos con qué comparar la configuración. Entonces, a veces si trataban de descifrar mensajes muy cortos, se paraba en falso. Se paraba, pero cuando probabas la configuración, pues no era. Entonces, tampoco es como que fuera una máquina perfecta que siempre te iba a dar los resultados que querías, ¿no? Entonces, eso lo hacía todavía más complicado todo el problema. Ahora, ¿cuál fue el a pesar de que la máquina sí funcionaba y realmente hacía lo que decía hacer, el problema seguía siendo el mismo. Incluso, y eso la película también lo refleja bastante bien, cuando Turing construyó la máquina y la empezaron a probar, realmente sí funcionaba y sí era capaz de encontrar la configuración inicial de Enigma para poderla descifrar. El problema es que se tardaba demasiado. Se podía tardar días o hasta semanas en encontrar la configuración de un mensaje. Y entonces teníamos el mismo problema. Es como que, bueno, ya tenemos una manera de resolver el problema, pero necesitamos poderlo resolver en cuestión de minutos u horas, porque a la medianoche van a cambiar la configuración y todo lo que esto ha tratado de estar resolviendo ya no sirve para nada. Entonces ahora tenías un segundo problema. ¿Cómo le hacemos para hacer este proceso más rápido? Una opción es más máquinas bomb, pero les digo, son muy caras, muy difíciles de armar y también lleva mucho tiempo armarlas. Entonces, como que nada más querer tener más y más máquinas no era una opción viable, por lo menos al inicio. Y sobre todo Turing todavía no había producido algún tipo de inteligencia como para que el gobierno británico dijera, ok, vamos a producir en masa estas máquinas. Todavía estaba como que estaba probando y estaba tratando de dar sus primeros resultados. Entonces era muy difícil, ¿no? Como que pudieran construir muchas más máquinas y todavía no había dado ningún resultado tangible todavía la primera, ¿no? Entonces como que eso no era viable. Y ahí es donde una vez más entra la genialidad de Turing y de su equipo para de tratar de descifrar, ok, ¿cómo le podemos hacer para que si solo tenemos, creo que en Bletchley Park en un inicio solo tenían 6 de estas en un inicio, ¿cómo podemos usar estas 6 máquinas para tratar de quebrar o para tratar de encontrar la configuración en menos de 24 horas? Y ahí es donde empezó pues la genialidad de muchos de los métodos que utilizaron. Pero al final lo que terminó quebrando Enigma
Pues como muchas cosas fue el error humano. El error humano fue lo que terminó quebrando Enigma. ¿Por qué? Y sobre todo el error por lado de los alemanes. Si los alemanes, sobre todo los que estaban en comunicación y los que estaban encargados de encriptar y de transmitir estos mensajes, si ellos se hubieran apegado como tal al manual y a todas las reglas y todos los procesos que tú tenías que seguir para encriptar los mensajes, cifrarlos y mandarlos, probablemente los aliados les hubiera costado muchísimo más quebrar Enigma. Pero ¿qué pasó? Pues les digo, el error humano y la pereza humana fue al final lo que terminó dándole a los criptoanalistas en Bletchley Park la oportunidad de quebrar el código, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se dieron cuenta es que ninguna letra, esto sucede porque, como les digo, Enigma, tú tienes que para que funcione la máquina, el cifrado se tiene que poder también descifrar en reversa para que lo puedan descifrar quien recibe el mensaje. Eso lo hace una parte de la máquina que se llama el reflector. Pero entonces, como la máquina tiene que, como cuando tú encriptas, tiene que decriptarla con la misma máquina, eso lo que provocaba es que ninguna letra se pudiera descifrar como sí misma. Es decir, si tú apretabas una A, si tu mensaje incluía una A, jamás la A se iba a encriptar como una A. Iba a ser cualquiera de las otras 25 letras, pero jamás una A se iba a encriptar como una A. Y eso es por el reflector que no permitía que se repitiera la misma letra. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? De hecho, fue una de las secretarias que se dio cuenta de eso cuando interceptaron unos mensajes creo que fue de la Marina italiana, que también Hitler les prestó todo el sistema de Enigma. Y lo que se dieron cuenta es que ella se dio cuenta que en un mensaje, cuando veía todas las letras del mensaje cifrado, se dio cuenta de que no había ni una sola L, no había ni una sola L en todo el mensaje. Y entonces dices, es un mensaje bastante largo, ¿cuál es la probabilidad de que en un mensaje tan largo nadie haya utilizado la letra L? Dice, pues es muy baja. Es muy baja la probabilidad de que nadie haya utilizado la letra L. Entonces, si no hay una letra L, una de las hipótesis es entonces la máquina nunca encifra una letra como sí misma. Y así es como se dieron cuenta de que, exactamente, Enigma no era capaz de cifrar la letra como sí misma. Entonces, imagínate, eso ya te ayuda. De las 150 trillones de combinaciones que tienes que probar, ahora ya puedes empezar a descartar algunas. Descarta todas las configuraciones que provocarían que cada una de las 26 letras del alfabeto se encifre como a sí misma. Y entonces eso ya empezaba a reducir el número de combinaciones que la bomb tenía que revisar, ¿no? Pero aún así no era suficiente. Incluso con ese descubrimiento no era lo suficientemente rápido para encontrar la configuración. Realmente el tiro de gracia vino con la pereza, les digo, la pereza de los comunicadores alemanes. Lo que tú tenías que hacer como un codificador alemán antes de mandar cualquier mensaje, tú tenías que poner hasta arriba como una palabra código de 6 letras, que es lo que le decía al que lo recibía, le decía cómo tenía que configurar la máquina para que pudiera descifrar el mensaje que tú le mandaste. El manual decía que esas 6 letras tenían que ser elegidas completamente al azar, precisamente para evitar que pudieran ser predecibles. Pero pues ahí es donde entró precisamente la pereza y la rutina, y entonces muchos de los operadores alemanes empezaron a utilizar letras o predecibles o palabras perfectamente predecibles. Las primeras 3 letras eran como tal las letras de la palabra código, y las segundas 3 iban cifradas por la misma máquina Enigma. Entonces imagínense, tú necesitas 6 letras. Y esas 6 letras son la clave para la configuración de la máquina. Y de repente te llega un mensaje y las primeras 3 letras son H, I, T. ¿Cuáles son las segundas 3? Exactamente. Y eso fue exactamente lo que pasó. Su falta de creatividad, su pereza por tratar de buscar, poner las letras aleatoriamente, pues simplemente hicieron que la clave de la configuración fuera muy predecible. Y esos son los que se llaman los crypts, así se le llaman en inglés los crypts. Son cualquier palabra que tú tienes un grado alto de seguridad de que va a estar en el mensaje. Porque entonces ya lo único que tienes que decirle a la máquina, a la bomb, es busca las configuraciones que van a resultar en que esta palabra esté cifrada con estas letras. Y entonces le reduces astronómicamente la cantidad de configuraciones que tiene que revisar. Y así es como finalmente lograron quebrar el código. Y ya para cuando ya los aliados empezaron a descifrar muchos de los crypts y ya sabían el tipo de letras o palabras que iban a estar en los mensajes,
la bomba ya podría encontrar la configuración aproximadamente como de 12 a 15 minutos por cada mensaje. Y entonces ahí fue cuando se abrió el mundo de la comunicación del alto mando alemán se abrió completamente para ellos, ¿no? Y no solo eso, sino también otras palabras. Por ejemplo, todos los alemanes, todos los días en las mañanas, a las 6 de la mañana, mandaban el reporte del clima. ¿Cuál es una palabra que seguramente va a estar en el reporte del clima? Pues justamente, clima. El reporte del clima es tal, tal, tal. Entonces, todos sabían que cuando tú interceptabas un mensaje a las 6 de la mañana, ese mensaje que era el reporte del clima, en algún lugar iba a estar la palabra clima. Entonces, lo único que tenías que hacer era configurar la máquina para que buscara cuál sería la configuración de Enigma que podría producir este tipo de cifrado para las palabras o para las letras de clima. Lo mismo, Heil Hitler. Todos sabían, muchos sabían que casi todos los mensajes, la firma al final de los mensajes iba a ser Heil Hitler. Entonces lo mismo, ya tienes una palabra predecible que sabes que va a estar en el mensaje. Entonces ya la bomba lo único que tiene que buscar es la configuración que daría ese cifrado específicamente para esas letras. Y así fue como lograron quebrar finalmente el código Enigma y como lograron leer pues, la mayoría de los mensajes, sobre todo de la Fuerza Aérea y del ejército alemán. La Marina fue un reto todavía más grande, porque la Marina le quiso meter un nivel más allá de seguridad al código o a la máquina y le metieron un cuarto rotor. Entonces ya no eran solo 3 rotores, eran 4 rotores, que pues obviamente hace el número de combinaciones todavía más grande. Sin embargo, el problema fue muy similar. El problema es que aunque tú estuvieras cifrando la máquina, aunque tú estuvieras cifrando el mensaje con una máquina de 4 rotores, tú tenías que permitir que ese mensaje se pudiera descifrar con máquinas de 3 rotores, porque no todos tenían la máquina de 4 rotores. Entonces, igual, son ese tipo como que de errores humanos que les permitieron a los criptoanalistas encontrar como huequitos por donde empezar a encontrar estas debilidades, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito de cómo finalmente quebraron el código. Esto es algo bien interesante que también lo menciona mucho en la película. El 75% de las personas que trabajaron en el proyecto en Bletchley Park eran mujeres y eran las famosas RENs, Women Royal Navy Service, que eran eran mujeres enlistadas en la Marina británica. Y ellas realmente eran las que operaban las bomb. Las bomb 24/7 eran mujeres las que las operaban. Y era un trabajo bastante agotador y de alta precisión, pero todo, acuérdense, todo era bajo un secreto absoluto. La cantidad el nivel de secrecía que se manejaba alrededor de Bletchley Park era increíble. Y eso en sí es un logro enorme. Es un logro enorme que el secreto mejor guardado del mundo no haya salido a la luz durante tantos años. Y eso se logró de varias maneras. Bueno, esta es una foto estos son los lugares, por ejemplo, estas son ilustraciones nada más, pero estos son los lugares en Bletchley Park donde estaban las bomb. Aquí es donde trabajaban, aquí es donde se hacía todo el desciframiento. Todas las máquinas bomb que se empezaron a construir, así es donde las ponían. Estos eran los mismos cuartos donde estaban, y aquí es donde las REN, las mujeres de la Royal Navy, aquí es donde estaban día y noche, 24/7, supervisando las máquinas, configurando las máquinas y pues estar revisando que todo funcionara bien, ¿no? Aquí es donde realmente estaban colocadas las máquinas. Y se los pongo aquí porque este está así en la mera entrada cuando entras a Bletchley Park. Cualquiera que iba a trabajar en este proyecto tenía que firmar lo que se llamaba el acto de secrecía. Y es donde tú básicamente hacías un juramento o un compromiso de mantener en secreto todo lo que ibas a hacer ahí adentro, ¿no? Y por ejemplo, aquí les daba algunas recomendaciones de qué hacer y qué no hacer para pues tratar de mantener el secreto. Decía, no hablen mientras comas. O sea, mientras están comiendo, no hablen. No hables en el transporte público. Si vas en el autobús o así, no hables absolutamente con nada ni con nadie. No hables cuando estés viajando. No hables con nadie cuando viajes. No hables cuando estés en los vestidores, o sea, como que en sus lockers, en sus vestidores, no hablen ahí. E incluso les decía, ten cuidado de lo que hablas dentro de Bletchley Park. En la película lo muestran muy bien. Sí había espías soviéticos dentro de Bletchley Park. Por lo menos había un espía soviético en el equipo de Turing.
y él fue el que estaba filtrando mucha información a Stalin, precisamente. Entonces también, y de hecho lo sospechaban, la inteligencia británica sospechaba que había espías soviéticos dentro de Bletchley Park, y por eso también le decían, tengan cuidado, incluso con tus mismos compañeros de equipo, tengan cuidado con lo que dicen, no reveles más de lo necesario. Y todo está aquí explicado, en el acto de secrecía está explicado todo lo que qué hacer y qué no hacer para evitar que el secreto saliera, ¿no? ¿Y eso por qué era tan importante? Porque imagínense, y esto es algo que también creo que la película ilustra bastante bien, el reto no terminaba en descifrar los mensajes, porque incluso cuando ya descifraste los mensajes y ya puedes leer todos los mensajes y todas las órdenes que están mandando, el mando alemán le está mandando al ejército o a la marina, ¿qué problema tienes ahora? ¿Cuál es el problema cuál es el problema de que si ahora ya sabes todo lo que van a hacer y empiezas a actuar? Exactamente. Si tú de repente, imagínate, si tú de repente empiezas a actuar con toda la información que tienes, pues obviamente muy pronto se van a dar cuenta de que, oye, esto no es eso es demasiada coincidencia que sepan exactamente dónde estamos, dónde los vamos a atacar, cuándo los vamos a atacar. O sea, claramente están leyendo nuestras comunicaciones. Y si el mando alemán se daba cuenta de que los aliados habían descifrado Enigma, pues ¿qué iba a pasar? Iban a cambiar completamente el sistema de cifrado, iban a cambiar la configuración de las máquinas, iban a cambiar completamente todo y Bletchley Park iba a estar otra vez desde cero. Entonces te ponen un problema enorme, porque seguramente han escuchado los niveles de secrecía, ¿no? El top secret, ultra y demás. La inteligencia que salía de Bletchley Park y de la Enigma esa estaba codificada como el nivel de secrecía más alto. Tú tienes top clearance, bueno, tienes información secreta, top secret, y hay un nivel arriba de top secret que es top secret ultra. Ultra como tal es el nivel de secreto más alto que existe en la inteligencia. Y Enigma, toda la información de Enigma estaba clasificada como ultra. Y por eso dice, gran parte de la inteligencia generada no podía ser utilizada por el riesgo al revelar su origen. Y este fue el otro problema que se enfrentaron, es cómo utilizamos toda esta información que ya tenemos, pero sin que se den cuenta que ya tenemos esta información. Y ahí es donde los aliados se tuvieron que poner muy creativos, ¿no? Por ejemplo, algunas de las cosas que hacían era, si ellos ya sabían, por ejemplo, que algunos submarinos iban a atacar en cierto lugar, mandaban un avión como de reconocimiento para hacerles pensar a los alemanes que habían descubierto a los submarinos, que el avión fue el que descubrió a los submarinos y no que encontramos los submarinos por estar espiando sus comunicaciones. Entonces, los aliados siempre trataban de buscar alguna excusa, algo tangible que pudieran decir a lo que le pudieran atribuir el haber descubierto las intenciones de los alemanes, que no les sugiriera que estaban leyendo sus comunicaciones. Y de hecho, muchas veces, si no podían dar una razón plausible, si no podían dar algo creíble de cómo encontramos esta información, muchas veces dejaban que simplemente las cosas siguieran su curso. Y en la película eso lo ilustra bastante bien. Y ese es ahí donde entra un poquito el dilema moral de los que tenían que tomar decisiones. Está en tus manos detener un ataque, salvar un convoy, salvar vidas, pero al mismo tiempo, si tú haces eso y no tienes otra explicación plausible de cómo te enteraste de eso, que no sea que estamos leyendo sus comunicaciones, estás poniendo en riesgo todo el esfuerzo de la guerra. Y entonces, pues era jugarle a ser Dios. Yo decido quién vive y quién muere. Nosotros decidimos qué inteligencia sí vamos a actuar y en cuál no vamos a actuar. Y ahí es donde entra un poquito la cuestión, la cuestión complicada, ¿no? De hasta qué punto nosotros deberíamos poder decidir a quién sí salvamos y a quién no salvamos. Y es una de las partes más complicadas de todo este proceso, ¿no? Entonces bueno, es más o menos para que se den una idea de todos los retos que enfrentaron alrededor del enorme problema que representaba Enigma, ¿no? Y a pesar de que Enigma era el código más popular utilizado por las Fuerzas Armadas alemanas, había un código todavía más complicado y más exclusivo. Y es un cifrado que se llamaba Lorenz, que era todavía más complicado que el Enigma. Y la razón por qué era más complicado es porque este es el que usaba Hitler mismo para dar las órdenes. Esta era la línea personal casi casi de Hitler, de Himmler, de Himmler, de todos los altos mandos alemanes utilizaban el Lorenz para dar las órdenes de más alto rango. Y también, obviamente, las máquinas BOM no eran suficientes para descifrar el Lorenz, y entonces ahí es como la tecnología empezó a evolucionar, y por eso a Turing se le considera el padre de la computación, porque él fue el que supervisó también, junto con, ¿cómo se llama? Tommy Flowers. Ellos crearon ya como tal la primera
computadora digital de la historia. Se llamaba Colossus. Y Colossus era digital porque ya la podías programar. Ya no era mecánica nada más, donde rotores mecánicos están girando, ya la podrías programar esta computadora. Aquí esa es una imagen de Colossus. Esta fue la primera computadora de la historia. Y era, pues es enorme, ¿no? O sea, hoy en día en su celular es 100 veces más poderoso que esta cosa, ¿no? Pero bueno, fue la primera computadora, se llamaba Colossus, y esa fue la que utilizaron para quebrar el código Lorenz y poder empezar a leer las comunicaciones ya directas del alto alemán, del mando alemán más alto, ¿no? Entonces, por eso Alan Turing se le considera como el padre de la computación y por eso es una figura tan icónica, ¿no? Tiene un final muy, muy trágico en su vida, que lo ven ahí en la película. Alan Turing era homosexual y vives en una época en la que la homosexualidad todavía estaba penada. Entonces, cuando se descubre su homosexualidad, pues básicamente el gobierno británico le da dos opciones, ¿no? O vas a la cárcel, porque pues es ilegal, o te sujetas a un tratamiento de castración química. Básicamente es estar tomando píldoras y estrógeno y para tratar de curar tu homosexualidad, ¿no? Y bueno, pues obviamente eso hizo que Alan Turing decayera mucho su salud, decayera mucho realmente ya su habilidad de trabajar y finalmente, creo como 10 años después de esto, pues finalmente se suicidó. Y pues ahí terminó la historia de Alan Turing, ¿no? Y bueno, estas son algunas fotos del museo hoy en día. Esta es la famosa mansión, que es donde estaban algunas de las operaciones principales. Aquí están las cabañas, aquí es donde realmente trabajaban los criptoanalistas en todas estas cabañas. Esta es la oficina de Alan Turing que ya les mostré. Y bueno, ahí hay algunos videitos. Este es el famoso lago, que está ahí en Bletchley Park. Se congelaba, en invierno se congelaba ese lago y entonces ahí iban a patinar y hay muchas historias, ¿no? Y hay muchas historias ahí como de también romances que se daban allá dentro de Bletchley Park entre los analistas y las que servían las mujeres de la Royal Navy. Estos son los establos. Aquí es donde se hospedaron en un inicio Alan Turing y su equipo. Los hospedaron aquí en los establos, en estas habitaciones que ven aquí. Ahí, estas habitaciones fue donde inicialmente se hospedaron Alan Turing y su equipo y es donde empezaron a trabajar en un inicio en Bletchley Park. Esta es la biblioteca que está dentro de la mansión. Aquí es donde estaba todo el centro de intercepción. Ahí ven justamente todas las máquinas, las máquinas de escribir. Ahí es donde recibían muchos de los mensajes y de toda la comunicación de radio que estaban interceptando. Entonces, en fin, son algunos videitos ahí para que vean cómo se ve hoy en día Bletchley Park. Y esta es una frase que Winston Churchill mencionó ya prácticamente al final de la guerra. Dice, se estima que este trabajo acortó la guerra en más de 2 años y salvó 14 millones de vidas. Y aquí es donde nos metemos un poquito como el análisis histórico, ¿no? ¿Era necesario? ¿Fue realmente necesario? Es decir, ¿los aliados hubieran ganado la guerra si no hubieran habido descifrado Enigma y hubieran tenido acceso a toda la inteligencia de Ultra? Probablemente sí. Probablemente sí hubieran ganado la guerra, simplemente porque, pues ya, combinando los esfuerzos de la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido, pues Alemania realmente no iba a poder mantener eso mucho más tiempo y Japón tampoco, ¿no? Pero lo que sí podemos decir que hizo Ultra y que sí ayudó fue acortar la guerra. Y Winston Churchill estimaba que la cortó hasta por 2 años. Hay estimaciones de que la llegó a cortar incluso por hasta 5 años, que la guerra probablemente hubiera podido seguir por otros 4 o 5 años y pues más millones y millones y millones de vidas, ¿no? De por sí la Segunda Guerra Mundial se llevó como a 60 millones de personas. Imagínense sumarle otros 14, 15 millones más, ¿no? Entonces sí, no es que haya sido... no es que sin esta inteligencia no hubieran podido ganar los aliados, pero probablemente la guerra se hubiera prolongado todavía más de lo que fue, ¿no? Entonces, bueno, ahí está mucho del mérito del trabajo que hicieron aquí en Bletchley Park. Y les digo, todo esto estuvo secreto como hasta los años 60, 60 o 70. Todavía era un secreto lo que sucedió aquí y como hasta los 70 algunas personas finalmente ya empezaron a hablar un poquito de lo que pasó en Bletchley Park, ¿no? Entonces, es una historia fascinante, es de las historias más interesantes y así como que más secretas de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, si algún día tienen la oportunidad de visitar ahí, si andan por Londres, les digo, está en menos de 1 hora en un trenecito, llegan ahí y pueden ver todo esto y les cuentan la historia y los pasean y los guías les van enseñando y pueden ver las máquinas y es un paseo maravilloso darse la vuelta por ahí, ¿no?
Y pues ya, ahí está mi foto de turista afuera de la mansión, que no puede faltar. Y pues ya, ¿no?